¿No hay dudas? ¿Salió todo o no practicaron nada? No, a mí Extremos, que no hay creo. otro. Yo practico. Bueno, vamos a seguir entonces con el ejercicio. La vez pasada hubo una pregunta que alguien me hizo entre los círculos. Y bueno, yo le había comentado de que para determinar una única posición de tangencia era necesario conocer un segundo punto de la línea, porque una línea está determinada en realidad por dos puntos, porque por un punto pasan infinitas líneas posibles, mientras que por un solo punto hay una única línea que podríamos trazar. Entonces yo le había comentado que en realidad para saber una línea tangente necesitaba yo en realidad dos puntos, porque el segundo punto determinaba la dirección tangente a un círculo de las infinitas posibles tangencias que puede tener un punto. Pero creo que en realidad probablemente la pregunta era otra y después yo me quedé pensando, así que quisiera hacer una aclaración respecto de eso antes de seguir adelante. Y bueno, no sé si está en línea la persona que hizo la pregunta de las tangentes. Pero Sí, fui yo. bueno, fuiste vos. ¿Cómo es tu nombre? Juan Cruz. Juan Cruz. Bueno, mira, volviendo al tema ese de la pregunta que habías hecho, este círculo tiene infinitos puntos y por lo tanto tiene infinitas posibles tangentes. Si yo quisiera trazar una de ellas sin reparar en un segundo punto, es decir, porque una línea tangente al círculo que pase por otro punto es una sola. Ahora, quizás lo que vos querías era otra cosa. A lo mejor lo que vos querías era una línea tangente que pasara por un punto cualquiera. Por ejemplo, supongamos por ahí, por ese punto. Si yo quiero trazar una línea tangente a un punto cualquiera del círculo, identificado el punto, en este caso lo he hecho a través de una entidad auxiliar, que es una línea, que corta el punto al círculo en el punto de interés, que es el punto donde voy a trazar la tangente. En ese caso yo sé que una línea tangente al círculo en ese punto, como cualquier otra tangente que podría yo trazar, tiene que ser indefectiblemente perpendicular al radio del círculo. Cualquier tangente que yo trace un círculo será perpendicular al radio. Esa es la característica de una tangente. Entonces, si yo quisiera trazar una tangente, por ejemplo, por ese punto en particular, todo lo que tendría que hacer es identificado el punto, en este caso a través de la intersección, yo podría trazar una línea desde un punto cualquiera perpendicular, acá tengo el snap perpendicular a esa línea. Entonces, ahora si yo muevo esta línea y la ubico en la intersección, ahí tendría yo la tangente al círculo exactamente por ese punto. Y de la misma manera yo podría hacer, digamos, girando esta línea o eventualmente girando la línea y también la perpendicular a ella, podría determinar las infinitas posibles tangentes que yo puedo trazar en un punto sin necesidad de reparar en un segundo punto para determinar una condición de tangencia que además pase por un punto determinado. Si yo quisiera hacer una cualquiera de ellas, sería esta la manera correcta. No sé, Juan Cruz, si te quedó claro esto, o si era lo que habías preguntado en realidad. Sí, perfecto, profe. En realidad, el problema que había tenido yo es que al no tener las barras o sea, las barras de herramientas que nos dijo la semana pasada, que son esas que justo marcó, yo siempre veía que estaban en los mismos símbolos, pero en la barra de abajo. No sé bien cómo se llama. La que dice modelo, la que es para pasar también a un modelado 3D, por ejemplo. Sí. Entonces, ahí hay un cuadradito con una flechita para arriba, que ese se muestra también las mismas, se muestra tangente, muestra intersección, muestra punto medio, y cuando ponía tangente, sí o sí necesitaba primero marcar un punto, y después me dejaba marcar la tangente a ese punto, o sea, sobre el círculo, pero no el primer punto, pero cuando ponía dibujar línea y ponía en la barra de herramientas, ponía tangente, ahí sí me dejaba colocarla en cualquier punto tangente al círculo. Ahí sí me Bueno, dejaba colocarla en cualquier.
Bueno, perfecto entonces. Bueno, quería aclarar esto porque después me quedé pensando y por ahí a lo mejor lo que estaba buscando era otra cosa y yo había pensado en el segundo punto, en un segundo punto que además tuviera una trayectoria que fuera tangente al círculo en algún lado. En general, desde un punto a un círculo yo siempre puedo trazar dos tangentes posibles. ¿Eh? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Muchísimas gracias. No, por nada. Lo demás todo bien. Bueno, Por ahí le este es... preguntaron en el chat, pero ahí les leo. Una consulta, ¿es conveniente comenzar a dibujar colocando el punto en la posición 00? No, no es conveniente, no pasa nada, no pasa nada. Si vos empezás a dibujar tu dibujo a partir del 00, no pasa nada, lo puedes hacer perfectamente. Te diría que no es conveniente y no es inconveniente. En realidad no pasa nada, ni a favor ni en contra. Yo siempre les sugiero desestimar el origen de coordenadas para que no estén atados a una variable más, para que no estén sujetos a un elemento más que tengan que tener en cuenta. Porque si vos, yo conocí gente en AutoCAD que durante muchos años dibujó en AutoCAD anotando las coordenadas en un cuaderno. Por ejemplo, ellos querían trazar una línea de 100 de largo, decían desde x0, y0, z0 hasta x100, y0, z0. Y así cada entidad que tenían iban anotando en un cuaderno las coordenadas de punto inicial y punto final. ¿Por qué? Bueno, porque no conocían las herramientas de las referencias geométricas. Entonces no tenían manera de ubicar una línea desde un endpoint de otra que ya estaba hecha. Entonces, cuando ellos querían trazar una línea desde un endpoint determinado, tenían que ir al cuaderno, buscar las coordenadas X y Z que tenían anotadas para ese punto y tipear a mano las coordenadas en el origen de la nueva línea. Una cosa de locos, de locos. Cuando ellos descubrieron a través de un curso que existía la barra de herramientas de las referencias geométricas, bueno, les cambió la vida, imagínense. Además, si yo vengo y de malvado nomás que soy, le muevo el dibujo para un costado, lo mato. Lo mato porque todas las coordenadas que tiene escritas en el cuaderno quedan desactualizadas. A menos que yo diga exactamente cuánto lo moví y en qué dirección, y en cuyo caso ellos deberían incrementar o decrementar los valores de toda la lista que tenían hecha a mano en el mismo valor, era imposible que siguieran dibujando. Le estoy hablando del año 92, hace bastante de esto, ya mucho. Hoy en día difícilmente alguien que conozca AutoCAD o que lo haya visto por lo menos una vez no conozca las referencias geométricas, pero esta gente que trabajaba en una empresa no las conocía. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que no es conveniente y tampoco es inconveniente. Es una manera más de trabajar que yo desaconsejo porque te ata a una variable nueva que, digamos, no hay necesidad de tenerla en mente todo el tiempo, nada más que por eso. ¿Estuvo Nicolás? Sí, yo igual, yo no lo pregunté, yo le leí el chat, no sé quién preguntó. Ah, bueno. Bueno, sí, yo el chat, la clase pasada les dije que si tienen alguna duda no la hagan por chat, porque yo no puedo, digamos, no puedo leer, no puedo atender el chat, porque si me pongo a contestar el chat no puedo seguir adelante. Entonces, las preguntas que tengan, háganlas al aire, por favor. De esa manera me es mucho más fácil a mí para contestarles que tipear una respuesta. Entonces, si alguien necesita algo que tenga que ver con el curso, alguna duda, alguna pregunta, cualquier cosa que, o algún comentario que quieran hacer respecto al curso, háganla al aire, por favor. ¿Mm? Hay otra pregunta ahí. No te entendí lo último, entendí que tenías un AutoCAD en español y que al tenerlo nosotros en inglés te resulta un poco difícil encontrar los comandos, pero no entendí la última parte del comentario. Ah, bueno. Sí, claro, te cambian un poco los nombres de los comandos. Yo igualmente, a medida que avancemos en el curso, vamos a ir hablando de cómo se llama en inglés y cómo se llama en español para que justamente...
vos tenés el AutoCAD en español, entonces yo voy a ir tratando de hacerles la analogía de cómo es cada comando en la versión español para que ustedes lo encuentren más fácilmente. Este, lo que es importante es que tengas el menú de arriba, ¿no? Este menú que dice File, Edit, View, Insert, que en tu caso será Archivo, Edición, Pantalla o Vista. Entonces, eso lo tenés que... Ahí se corta todo, no escucho nada. Bueno, bueno, yo les voy a ir igualmente haciendo la analogía al AutoCAD en español para que vayan, digamos, familiarizándose. Y eso es una cuestión de fase. Y en algunas versiones anteriores se llama equidistancia. Entonces, una vez que vos aprendés que se llama de fase o equidistancia, es un minuto. A partir de ahí, lo importante es saber cómo funciona el comando y muy rápidamente vos vas a ir incorporando los nombres en español. Pero en español justamente tiene eso, que a veces te cambia los nombres. En caso típico es justamente el offset, que en AutoCAD en inglés el offset se llamó siempre offset, mientras que en AutoCAD español arrancó como equidistancia y ahora se llama de fase. Y quizá con el tiempo le pongan, lo bauticen de otra manera. En cambio en inglés siempre el comando offset se llamó offset y esa es también una ventaja. Que no te vayan cambiando los nombres es práctico, es cómodo también. Bueno, ¿alguna otra duda? Yo tengo una consulta, pero más general. Buenas tardes. Sí, sí, Gianfranco, sí. ¿Hay algún inconveniente en usar las referencias como automáticas, así cuando uno las activa desde la barra de abajo? No, no hay ningún inconveniente con eso. Es una cuestión a veces de hábito, es una cuestión de comodidad. Yo no lo uso, no lo acostumbro a hacer porque termina volviéndose un poco en contra. ¿Por qué te digo esto? Porque en general quienes usan estos sistemas que los lee en forma automática tienen la tendencia a marcarlos a todos. Endpoint, midpoint, intersección, les voy demostrando acá. Fíjense que si yo entro acá a este botón y desprendo esta flechita, voy a encontrar una que dice Object Snap Settings. Acá están todos los snaps. Fíjense que algunos de estos snaps están tildados y otros no. Los que están tildados son los que están configurados por defecto. Es decir, por ejemplo, yo tengo tildada la opción Endpoint acá. Significa que, y no tengo tildada la opción cuadrante, por ejemplo. Entonces, fíjense que yo voy a dibujar un círculo. Si yo digo drawline, voy a dibujar una línea. Y me aproximo a una línea sin necesidad de haberle dicho previamente a través de las referencias geométricas endpoint. Solamente aproximándome, fíjense que el endpoint aparece en forma automática. Sin embargo, si me aparezco al círculo, fíjense que no aparece el cuadrante. El cuadrante no aparece, sí aparece el center, pero no el cuadrante. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque yo tengo configurado el center, tengo configurado el endpoint y no tengo configurado el cuadrante. Es decir, que ustedes si entran a Object Snap Settings y abren esa ventana, fíjense que acá está tildado endpoint, está tildado midpoint, está tildado center, no está tildado cuadrante. Es decir, que ustedes tienen acá una gran cantidad de elementos que tienen tildado y si quieren los podrían tildar a todos, que en general cuando uno empieza a usar esta herramienta lo que hace es tildarlos a todos. ¿Para qué? Bueno, sencillamente para tener que evitar de ir a esta barra y elegir en particular el punto que a mí me interesa en el momento en el que lo voy a utilizar. Acá yo expresamente, si yo, como en mi caso, que yo en general trato de no tener configurados esos elementos, ninguno de ellos, entonces puntualmente cada vez que necesite invocar uno de ellos lo tengo que elegir de esta barra. Entonces, algo que pareciera ser una incomodidad termina siendo práctico porque a veces suceden cosas como estas, por ejemplo. Yo voy a trazar una línea ahí, vamos a desactivar esto. Porque si yo activo esto, fíjense, yo acá lo tengo activado. Cuando está celeste, esa función está activa y cuando está gris, está inactiva. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo elementos configurados acá,
en este caso tengo 5 solamente, por más que los tenga configurados, si yo desactivo este botón, esa configuración estándar automática no funciona, porque yo he inhabilitado la función automática. En cambio, si yo activo ese botón, ahora sí estoy habilitando la configuración que tenga. Aquellos que están tildados solamente, los que no están tildados no, por más que yo ponga activo este botón. Este botón lo que hace es activar o desactivar las opciones que previamente han sido tildadas, nada más. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo líneas, por ejemplo, yo voy a desactivar esta función. Supongamos que tengo otro círculo acá. Yo voy a hacer un caso de alguna manera un poco exagerado. En general esto no se da con frecuencia, pero quiero hacer un caso exagerado para hacer más notorio el comentario que les quiero hacer. Fíjense, un caso como este. Supongamos que yo quiero trazar una línea en realidad desde este cuadrante. El cuadrante que tiene el círculo en este punto. Quiero trazar una línea desde ese cuadrante. Y supongamos por un momento que yo tengo configurados todos ellos. Los vamos a tildar acá a todos. Y una vez que los he tildado a todos, además activo la función, que esto lo puedo hacer con la tecla de función F3. Presionar F3 es lo mismo que hacer clic acá. Una vez lo activa, una vez lo desactiva. Es exactamente equivalente. Entonces, yo ahora quiero hacer una línea. Recuerden que el cuadrante lo tengo configurado por defecto, en forma automática, pero también tengo configurado midpoint, endpoint, intersección, center, nearest, etc. Entonces, si yo ahora quiero hacer una línea desde ese cuadrante, fíjense, cuando yo me aproximo acá, me empieza a leer todos los puntos. ¿Lo ven? Porque todos están configurados. Ahí está el cuadrante. Pero ahí cerquita nomás tengo una intersección. Cuadrante, intersección. Además, esa línea tiene un midpoint. Y el círculo tiene un centro. Es decir que es tan grande el análisis de precisión que yo necesito hacer para no cometer un error por una cuestión de proximidad, que finalmente termina siendo inconveniente. En lugar de solucionarme un problema, me lo termina agregando. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Y tendría que ampliar la zona para despejar un poco. Ahí tengo nearest, fíjense. Un punto tiene un círculo tiene infinitos puntos. Si yo marqué la opción nearest, me está tomando los infinitos puntos que tiene el círculo o que tiene la línea. ¿Está? Entonces, tendría que ser tan preciso al acercarme al cuadrante que pierde lógica, pierde funcionalidad, pierde sentido. Ahora, si vos me decís, no, yo no los voy a configurar a todos. A cambio, voy a configurar aquellos que uso con mayor recurrencia. Por ejemplo, el endpoint, el midpoint y el center. Esos tres son aquellos que en general se los utiliza quizás con mayor, frecuencia. Entonces podría activar esos tres, nada más. Y no activarlos a todos, porque si no, ya te digo, empieza a ser tan confuso que inclusive me expone a cometer errores, porque, por una cuestión de proximidad nada más. ¿Está bien? Porque yo ahí tengo un cuadrante. Pero acá nomás pegadito al cuadrante tengo, fíjense que yo trato de señalar el cuadrante, y fíjense que intentando señalar el cuadrante, ¿cómo se me fue el endpoint? Fíjense. ¿Lo ven? Entonces yo, intentando señalar el cuadrante, podría tomar el endpoint por error. Fíjense, hago un clic acá, y en lugar de salir del cuadrante donde quería, salí del endpoint. ¿Por qué? Bueno, porque por una cuestión de proximidad me capturó este punto en lugar de capturarme el cuadrante. ¿Entienden? Entonces, esto es práctico, pero hay casos en los que los puede conducir a errores. Yo tengo otra manera de trabajar que no vamos a ver nosotros en este curso, pero yo les confieso que yo no uso prácticamente el menú. Tampoco uso las barras de herramientas del Object Snap. Yo tengo una manera de trabajar que con los años la he adaptado un poco a mi estilo, a mi gusto. AutoCAD es un programa absolutamente configurable. Absolutamente configurable. Ustedes pueden programar el teclado, ustedes pueden programar la barra de herramientas, ustedes pueden programar el menú, ustedes pueden crear sus propias barras de herramientas, pueden crear su propio pop del menú, pueden asignar la letra que quieran al teclado, ustedes pueden hacer todo lo que quieran sin necesidad de tener que apelar a lo que sería un AutoCAD estándar. Entonces, en lo personal, yo lo que he hecho es configurar las opciones del Object Snap en las teclas de función. Por ejemplo, yo le he asignado al F3 la opción Nearest, le he asignado al F5 la opción Midpoint, le he asignado al F10 la opción Intersección, F12 para mí es cuadrante, F7 para mí es el Nearest. Es decir que yo lo que he hecho es directamente asignar cada uno de ellos a una tecla de función. Entonces, cuando yo quiero hacer
una línea desde un cuadrante, yo digo drawLine y hago clic en la tecla de función F12. Uso esa configuración desde el año 1987. Entonces lo tengo enquistado en mi ADN. Yo ya no tengo dudas. Ni siquiera miro dónde está la tecla de función. Directamente le pego a la tecla y ya está. Lo mismo que con el menú. Yo cuando quiero hacer un Modify Offset, yo no digo Modify Offset. Yo digo O Enter. ¿Por qué? Bueno, porque le he asignado a la letra O el comando Offset. Lo mismo le he asignado a la letra L el comando Line. Y esa asignación es estándar en AutoCAD. AutoCAD trae un archivo que se llama acad.pgp. PGP significa Program Parameters. Ese archivo acad.pgp trae ya una configuración que es estándar y una asignación de teclas, de comandos a las teclas del teclado. Entonces, si ustedes abren el archivo acad.pgp y lo editan, ustedes podrían hacer una impresión de ese listado y ahí van a tener la preprogramación que AutoCAD ya trae de fábrica de asignación de comandos a teclas del teclado. Y ustedes pueden ahí además crear sus propias asignaciones e incluso modificar algunas de ellas. Ustedes si dicen L-Enter van a ver que ejecuta un comando line AutoCAD. Si dicen C-Enter van a ver que ejecuta el comando copy. Eso tiene que ver con el acad.pgp que trae, ya les digo, preseteada una asignación de comandos a las distintas teclas del teclado. Ustedes lo pueden variar, ustedes pueden crear las propias, pueden editar y modificar la asignación que una letra tiene. Por ejemplo, a la letra O, en lugar de poner un offset, le pueden poner un comando array si ustedes quieren. Ustedes lo editan, lo configuran y lo crean como quieran. E incluso pueden poner combinaciones de letras. Por ejemplo, decir que la LA haga algo, que la LJ haga algo, que la NP haga otra cosa. Es decir, esto es muy versátil, es muy fácil de hacer. Yo los voy a mostrar ahora, porque si nosotros vamos, por ejemplo, al que dice Tools Customize, fíjense que dentro de Customize, la última opción dice Edit Program Parameters y entre paréntesis acad.pgp. Entonces, Tools Customize Edit Program Parameters van a abrir, cuando ustedes hacen clic en esta opción, van a abrir este archivo llamado acad.pgp y si ustedes recorren esto hacia abajo, van a encontrar que en la parte inferior hay asignación de teclas de a pares, de a tres, en forma individual y el formato siempre es el mismo. ¿Está bien? Por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, a la letra LO yo le he asignado el comando layout. A la secuencia de letras LS le he asignado el comando list. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si ustedes quieren agregar una asignación nueva? Bueno, hacen clic ahí, dan un enter y abren un espacio en blanco. En ese espacio en blanco, ustedes le ponen la letra que quieran, por ejemplo, la ñ-p, deben previamente asegurar que esa secuencia de teclas no esté ya creada, porque si está creada, eso le va a generar a AutoCAD una confusión. Así que o bien ustedes editan algo que ya tengan previamente establecido, o bien crean algo nuevo que no exista. ¿De acuerdo? Entonces dicen, por ejemplo, ñ-p, respetando el formato de la sintaxis que cada una de las líneas tiene. De ahí se van con espacio hasta alinearse con el asterisco. Acá le ponen el asterisco y acá le escriben, por ejemplo, el comando offset. Sí. Creo que, o soy yo, o quedó el AutoCAD de fondo. ¿Cómo? Me parece que quedó la pantalla de AutoCAD de fondo. Claro, profe, no se ve donde está escribiendo, no se ve. Bueno, entonces es porque está superponiendo la pantalla. Háganlo ustedes. Fíjense, vayan a Tools, Customize, Edit Program Parameters. Vamos a ir al menú Tools, Customize, y dentro de Customize la última opción dice Edit Program Parameters. Ahí van a abrir un archivo llamado acad.pgp. Cuando ustedes abran ese archivo, los abren con un editor de texto. El mismo AutoCAD tiene su propio editor de texto. Si ustedes lo recorren hacia abajo, van a ver que hay una parte, una porción, en donde van a encontrar secuencias de letras, por ejemplo, ls, varios espacios, asterisco y un comando. Esa es la sintaxis que ustedes tienen que utilizar para crear un comando propio. De esa manera, ustedes pueden asignar al teclado de AutoCAD comandos a voluntad, los que ustedes prefieran que hagan a partir del teclado y no a partir del menú. Eso es mucho más directo, es mucho más ágil y una vez que ustedes
aprenden y se acostumbran al teclado, van a ver que la velocidad de trabajo va a ser muy superior que utilizar el menú estándar, porque el menú estándar de alguna manera es bastante indirecto en realidad. Las teclas son mucho más directas porque van directamente al comando. No tengo que pasar por el pop y no tengo que recorrer una lista del pull-down menú para encontrar un comando. Si bien es cierto que yo ya les había anticipado que esa lectura recurrente de los comandos tiene un efecto subliminal sobre ustedes que hace que ustedes aprendan mucho más rápido a dibujar en AutoCAD. Es decir, que resulta bastante conveniente en esta etapa del aprendizaje que ustedes utilicen el menú. Pero a futuro, sí, ustedes pueden configurar el teclado y van a ver que una vez que configuran el teclado, van a trabajar mucho más cómodo, mucho más ágil y mucho más seguro. ¿Todos pudieron abrir el archivo? Sí, sí. Sí, Omar. Bueno, ¿todos encontraron entonces cómo hacer esto? Sí. Bueno, les decía entonces que, volviendo a la pregunta que desencadenó todo este comentario, que si convenía o no asignar las referencias geométricas en forma espontánea, en forma automática, la respuesta es, depende de cada uno. Quizás uno se acostumbre más, otro se acostumbra menos. Yo personalmente no lo hago, no me gusta, y prefiero configurar las teclas de función con las distintas referencias geométricas, porque me da la seguridad que si yo le digo cuadrante no me va a capturar un punto por error, solamente por una cuestión de cercanía. Pero lo pueden hacer, háganlo. Si lo van a hacer, háganlo como todo en la vida. Háganlo con discreción, háganlo sin exagerar demasiado. No los pongan a todos, porque si los ponen a todos se van a enloquecer. Y cada punto que pongan van a tener la duda si quedó bien puesto o no. En realidad pongan un par nada más, o 3, aquellos que son los que más utilizan, y eso sí les va a dar un beneficio. Si los marcan a todos, el beneficio va a ser relativo, ese beneficio les puede llegar a complicar la vida, y en definitiva lo que tratamos es de trabajar ágilmente, cómodamente y simple, no complicarnos la vida con herramientas espontáneas que, digamos, nos terminan en definitiva jugando en contra, ¿no? Bien, ¿alguna otra duda? Muchísimas gracias. No, por nada. Buenas tardes, yo tengo una consulta. Sí, Valentina. Estaba intentando usar las referencias geométricas y había hecho, por ejemplo, 2 círculos y Sí, una línea que era tangente a los círculos. sí, Y cuando me acercaba para ver si se había hecho bien la intersección, como que la línea me parecía separada del círculo, no Sí. sé por qué. sí, sí. Bueno, eso tiene que ver con una problemática de manejo de pantalla. AutoCAD trabaja en un modo llamado de baja resolución, porque esta pregunta se las hago a todos. ¿Qué es un hexágono? ¿Quién me dice qué es un hexágono? Arriesguen. Una figura que tiene 6 lados. Bueno, perfecto. Tibio, tibio. Una figura que Un tiene 6 lados, pero un fíjense, polígono de por 6 ejemplo, lados, cerrados. fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso tiene 6 lados y no es un hexágono. Le está faltando algo a eso. ¿Qué más? Tiene que ser regular. Un polígono regular de 6 lados. Correcto. Un hexágono es un polígono regular de 6 lados. ¿Qué es un octógono? Un polígono regular Regular de 8 lados. de 8 lados. Correcto. ¿Qué es un círculo? Ya lo saben, solo díganlo. Polígono regular. ¿De cuántos lados? No solo. ¿De un solo lado sería? Es un polígono regular de infinitos lados. Mientras más lados tiene el polígono regular, más se parece a un círculo. Un cuadrado es mucho menos parecido a un círculo que un dodecágono. ¿Está bien? Entonces, en la medida en que yo al polígono regular le voy agregando lados, en el límite, cuando la cantidad de lados tiende a infinito, el polígono regular tiende al círculo. En definitiva, podríamos decir que un círculo es un polígono regular de infinitos lados. En consecuencia, ¿qué es más fácil dibujar para AutoCAD? ¿Un polígono de 6 lados o uno de infinitos? ¿Qué les parece? De 6. Es más fácil dibujar uno de 6, correcto. Dibujar un círculo de 6 lados para AutoCAD les resulta mucho más sencillo y la velocidad de regenerado en pantalla es también mucho mayor.
Es decir, si bien un polígono de infinitos lados me da un círculo perfecto, también es cierto que le cuesta más tiempo de regenerado en pantallas, consume mucho más recursos porque está dibujando infinitos lados. Entonces, ¿qué hace AutoCAD? AutoCAD trabaja en un modo llamado de baja resolución. La baja resolución hace que AutoCAD, en lugar de mostrar un círculo como algo de infinitos lados, lo muestra, por ejemplo, para exagerar, de 6 lados. Si ustedes lo ven hexagonal. Yo voy a tratar de hacer acá, fíjense, yo le voy a poner acá 1 y 20.000, le vamos a poner 10 acá. Esto ya casi, hoy en día en estas versiones de AutoCAD ya prácticamente no pasa, pero ustedes van a encontrar en muchos casos, por ejemplo en ese radio, fíjense. Bueno, ya digamos, los motores gráficos, las plaquetas gráficas, estas máquinas son tan potentes que este efecto ya casi no se ve. Pero por ahí ustedes van a encontrar que a un círculo dejan de verlo en forma circular. Lo empiezan a ver como si fuera un polígono. A ver si lo podemos, ya en estas versiones ya ni queriendo. Fíjense, el modo baja resolución, qué tan alto o qué tan bajo es, depende de una variable llamada viewRes. La variable viewRes me determina a mí qué tan malo es el modo de baja resolución. ¿De acuerdo? Esa variable varía entre 1 y 20.000. Mientras más cerca esté yo de 20.000, mejor será el modo de baja resolución. Significa que mayor cantidad de polígonos pondrán un círculo y viceversa. Mientras menor es la variable viewRes, menor es el modo de baja resolución, menor cantidad de lados le pone a ese polígono regular y por lo tanto el círculo cada vez es más defectuoso. Y si yo lo veo al círculo como si fuera un hexágono, no significa que sea un hexágono. De hecho, si yo lo imprimo, voy a ver que lo imprime perfectamente bien, perfectamente redondo. Es en pantalla donde yo lo veo hexagonal, o octogonal, o decagonal. Es decir, todo dependiendo de la cantidad de lados que le haya puesto a través de la variable viewRes. Pero si yo, por ejemplo, hago la tangente a ese punto y me acerco acá, lo que le estaba pasando a Valentina era que una vez que se acercaba veía como que había una diferencia. A ver si le vamos a cambiar de color acá para poderlo ver con mayor comodidad. A ver si logramos, porque ya les digo, ven, ahí está, por ejemplo, ese es el caso de lo que plantea Valentina. Ella trazó una línea desde un punto cualquiera, podría ser un endpoint, un midpoint, un cuadrante, lo que sea, de cualquier punto tangente al círculo. Se supone que esa línea debería ser tangente al círculo y debería morir en el punto de tangencia. Y de hecho, esto es así, tal cual. Lo que pasa es que al estar trabajando AutoCAD en el modo de baja resolución, este círculo no está compuesto por infinitos polígonos, por infinitos lados, sino que está compuesto por una cantidad finita de lados y la cantidad de lados está en relación directa con el valor que nosotros le hayamos puesto a la variable viewRes, que varía entre 1 y 20.000. Por defecto viene puesta en 100 y 100 viene puesta en 1000 y 1000 es un valor bastante lógico y me da una buena velocidad versus resolución, una buena relación entre la velocidad de regenerar en pantalla y la resolución de la figura. Si yo aumento esa variable, cada vez va a ser menos notorio este efecto. Ahora, ¿realmente esta línea es tangente al círculo o no lo es? Lo que yo estoy viendo es que no lo es. Sin embargo, yo les aseguro que sí es tangente al círculo. Pero por estar el círculo dibujado como una poligonal, como un polígono regular de X cantidad de lados, es como que no la está tocando. Pero esto es un problema de pantalla, nada más, es una cuestión de display. Si yo imprimo esto va a salir perfectamente tangente. Y en el display, además, yo tengo la posibilidad de corregirlo a través del comando regen. Si yo voy a View y dentro de View, fíjense que tengo el comando regen. El comando regen lo que hace es regenerar la pantalla, la redibuja. Entonces, cuando yo le estoy diciendo regen, lo que estoy diciendo en AutoCAD es que no me importa cómo esté la variable y no me importa que él quiera trabajar en un modo de baja resolución. Lo que yo le estoy diciendo es que se tome el tiempo que necesita y me lo muestre bien, que me lo muestre como debe ser. Entonces, yo expresamente a través del comando regen, view regen, le estoy diciendo quiero verlo perfecto, no quiero verlo en el modo baja resolución.
Cuando yo le digo regen, fíjense qué pasa. View regen. Fíjense que yo cambié la variable view res. Vamos a poner otra vez en 1000. No está regenerando porque yo cambié la variable. View regen. A ver, view res. Vamos a poner en 10.000. Bueno, no lo está modificando, no lo está corrigiendo. A ver, lo hice bien, ¿no? A ver si vamos a descartar primero que esté de una línea de esta, tangente al círculo. Vamos a poner roja. Vamos a ampliar. Vamos a ampliar. View regen. Bueno, no lo está haciendo. Debería. Pruébenlo ustedes, probalo vos, Valentina, en tu máquina y comentame. Bueno, Ahí no es lo mismo si lo pone en la máxima resolución, que creo que le daba 20.000, una cosa Sí, así. claro, lo que pasa No, es que debería regenerar. si vos lo pones en la máxima resolución, de hecho, este efecto ya prácticamente no se produce. Fíjense que yo, a pesar de haber querido romper la calidad del círculo, de haberla podido desmejorar a propósito, no logro hacerlo porque ya la placa de video de las máquinas de hoy y el coprocesador matemático que tienen, digamos, como que están sobrados para este tipo de dibujo, están sobrados. Si el dibujo empieza a crecer, si yo le empiezo a meter cosas, cada vez lo hago más complejo, bueno, en la máquina cuando ya empieza a atormentarse, digamos, porque ya está demasiado exigida, este tipo de cosas empiezan a ser más notorias. Pero este dibujo todavía es muy simple, no ha crecido prácticamente nada. Entonces, ni queriendo echarlo a perder, lo puedo echar a perder porque ya les digo, la placa de video realmente son muy potentes y este efecto se creó en las primeras versiones de AutoCAD con la finalidad de aumentar la velocidad regenerada en pantalla. Si la máquina está sobrada, no lo hace. AutoCAD solo lo hace cuando no le queda opción. Este radio, por ejemplo, que nosotros hemos visto acá, vamos a hacer una cosa, a ver si lo puedo... ahí lo probé y lo arregló. Ahí lo probé y probaste. Ahí lo probaste y lo arregló. Bueno, perfecto. Lo que hace es justamente eso. Lo que hace es regenerar la pantalla, la redibuja, se toma el tiempo que necesite y te lo corrige y te lo pone como debe. En otras palabras, Valentina, ese punto siempre fue tangente. Solo que vos en la pantalla lo veías distinto por una cuestión de representación gráfica nada más, porque AutoCAD lo hace solamente para mejorar, aumentar la velocidad de regenerar en pantalla. Pero si eso vos lo hubieses impreso, hubiera salido perfectamente tangente. Es una cuestión solamente de manejo de display, nada más. Claro. ¿Salió entonces? Sí, muchas gracias. Bueno, por nada. Bien, pensé que voy a poner otra vez la variable viewRes como la tenía. viewRes. viewRes significa resolución visual. Ahí les pregunta si ustedes quieren hacer zooms rápidos. Si yo le digo sí, lo que estoy haciendo es atentar contra la calidad. Porque un zoom rápido, cuando yo amplío una imagen, si yo le he puesto que trabaje en muy baja resolución, lo que hace es, me la trae muy rápido a expensas de la resolución de pantalla. Si yo le digo que no quiero hacer zoom rápido, entonces no, se demora un poco más en traerme la imagen del zoom, pero la trae en mejor definición. ¿De acuerdo? Bueno, y yo la variable, fíjense que varía entre 1 y 20.000, la voy a volver a poner en 1000, que es el valor que tenía, porque si lo aumentamos mucho, después empieza a caer. Cuando el dibujo empieza a crecer, la velocidad empieza también a caer. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Lo demás todo bien? Bueno, fenómeno. Vamos a seguir entonces con el ejercicio. Nosotros habíamos llegado hasta este punto
Habíamos dibujado ya ese contorno y nos estaba faltando dibujar una parte. Si yo me vengo acá, fíjense que nos está faltando dibujar ahora el frente de la brida. ¿Está bien? Para dibujar el frente de la brida, yo lo que tendría que hacer es ver primero cuánto mide la brida. Fíjense ustedes que la brida, si yo voy al plano, veo que mide 108. ¿Cómo podría entonces yo obtener esa línea? Esta línea que está acá, ese frente. ¿Quién me lo dice? ¿Cómo podría ser? A ver. Podría ser un offset. Podría ser un offset de esta línea, 108 hacia la derecha. ¿De acuerdo? Háganlo. ¿Se acuerdan cómo era el offset? Sí, Omar, si nos acordamos. Bueno, hagan un offset 108 de esta línea hacia la derecha entonces. Yo lo voy a hacer acá, Modify Offset 108 de esta línea hacia la derecha. Ahí tendríamos entonces nosotros ya el offset. Bueno, ahora, según el plano, yo tengo acá un chaflán que es de 5. ¿Se acuerdan que nosotros la clase pasada habíamos hecho un chaflán de 2,5 por 45? Bueno, es exactamente lo mismo, solo que esta vez el chaflán es de 5. Es decir, la distancia 1 y la distancia 2 cambian. Ahora es distance 1 igual a 5, distance 2 igual a 5. Vamos a hacer entonces ese chaflán. Para eso, recuerden, háganlo solos. Si tienen problemas me avisan. Modify chamfer. Luego tenían que decirle D para entrar a la opción distance. Les va a decir specify first chamfer distance. Especifique la primera distancia del chaflán. Le vamos a poner 5 enter. Y luego les va a decir specify second chamfer distance, la segunda distancia del chaflán. Le vamos a poner también 5 enter. Una vez que hemos introducido las dos distancias, hacemos clic en las dos líneas que intervienen en el proceso del chaflán. ¿Salió? ¿Alguien? Sí, sí, te escucho. Discúlpame, te escucho. Sí, es a mí le avisaba que sí había salido. Bueno, entonces vamos a hacerlo, lo voy a hacer yo ahora. Le vamos a decir Modify Chamfer. Le voy a decir Distance. Distancia 1, 5, Enter. Distancia 2, él por defecto la hace igual a la primera. Lo puedo simplemente confirmar con un Enter. Y ahora le digo que me lo haga entre esta y esta. Está en el modo trim, por lo tanto elimina los excedentes. Bien, de acuerdo. Ahora vamos a hacer lo que representaría el agujero de la brida. Ese diámetro que está acá. Recuerden que nosotros estamos dibujando desde la línea de centros hacia arriba. El diámetro es de 80. Es decir, que yo tendría que hacer un offset de esta línea de centros 40 hacia arriba para obtener esta otra. ¿De acuerdo? Háganlo. Vamos a decir Modify Offset 40 Enter. ¿Qué objeto voy a copiar? Ese. ¿Hacia qué lado? Hacia arriba. Ahí tengo entonces yo la línea que representaría el agujero de la brida. Pero como la línea de centros era un poquito más larga, a propósito la hicimos más larga. Recuerden que las líneas de centro en general
se las hace un poco más largas para que se destaquen, se diferencien de la geometría, porque si no, visualmente uno tiende a confundirla como que es parte del objeto, y cuando en realidad solo es una línea de referencias. Entonces, una manera de identificarla o de discriminarla o de separarla visualmente es darle mayor longitud hacia ambos lados. Y otra forma es cambiarle el color y el tipo de línea. Ponerle un tipo de línea de center que ya lo vamos a ver después. Por el momento, como el offset lo que me ha hecho es una copia de la línea, en este caso, al tratarse de una línea, la copia ha sido una copia fiel, naturalmente yo voy a tener excedentes hacia ambos lados que necesito eliminar. Para cortar este pedacito y cortar este otro pedacito, ¿qué comando podría utilizar? Trim. Trim, correcto. Entonces, recuerden que el trim pedía seleccionar objeto en 2 pasos. El primer proceso de selección de objetos se refiere a él o a los delimitadores. Una vez que yo he seleccionado todos los delimitadores, doy un Enter, porque el Enter es quien confirma el proceso de selección de delimitadores. Una vez que dé el Enter, AutoCAD me va a volver a pedir selección de objetos, y esta vez sí se refiere a lo que quiero cortar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir a Modify Trim. Me dice selección de delimitadores. Le digo, ese es un delimitador porque por ahí yo debería pasar un cutter para cortar ese pedacito. Pero para cortar ese otro pedacito debería pasar un cutter por acá. En definitiva, esos serían los 2 filos de corte, los 2 elementos por los cuales yo quiero cortar. ¿Alguna otra cosita? Me va a preguntar AutoCAD. ¿Algún otro delimitadorcito? ¿Cómo le digo que ya no hay más delimitadores? Que la cantidad de delimitadores terminó, que el proceso de selección de delimitadores terminó. Con un Enter. Enter. Ahora me dice selecciona objeto de nuevo. Entonces, ahora sí le digo quiero cortar eso y quiero cortar eso. El resultado es que él va a eliminar esos 2 tramos. ¿Hasta dónde? Hasta los delimitadores que yo previamente había marcado. ¿De acuerdo? Háganlo. Si alguien tiene problemas, me dice. Bien. Bueno, ahora nos vamos a concentrar en el agujero. Este agujero que está acá. Profe, disculpe. Sí, decime. En castellano, ¿cómo sería ese comando? Trim. Es recortar. Bueno, gracias. Andate a modificar, recortar. Fíjate si lo encontrás. El icono gráfico, el dibujito gráfico es el mismo. Ahí está, profe, gracias. No, por nada. Bueno, les decía entonces que nos vamos a concentrar ahora en el agujero. ¿Qué sé acerca del agujero? ¿Qué datos tengo? Bueno, lo primero que tengo es que es un agujero de diámetro 26. Lo tengo acá, en la nota. Me dice 8 agujeros pasantes. Pasante significa que atraviesa el ala de la pieza. Igualmente espaciados cada 45 grados y sobre un bearing center de 190. Es decir, que yo sé que el diámetro, este diámetro va a ser de 26. Y a su vez sé que la distancia entre centros es de 190. Ese dato lo tengo acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podría yo hacer ese agujero? A ver, ¿quién me dice? Escucho sugerencias. ¿Cómo harían este agujero si estuvieran solos? Yo haría con un offset. Podría Muy bien. ser los 2 lados. Exacto. Y después con Modify Trim corto lo que me sobra. Bueno, perfecto. Lo primero que tenemos que hacer entonces es ubicar el centro del agujero. Yo sé que en diámetro la distancia entre centros es de 190. Como yo estoy dibujando la mitad superior solamente, debería ser un offset a la mitad. Esto es un offset a 95 desde la línea de centros hacia arriba para caer en ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, le voy a decir Modify Offset. ...95... de la línea de centros hacia arriba. Ese sería el centro del agujero. Pero además yo sé que el agujero mide 26.
Si esta es la línea del centro del agujero, esos 26 están repartidos 13 para arriba y 13 para abajo. Entonces, ¿qué hago? Recuerden, con un enter cancelo el offset y con otro enter repito el comando. Entonces le digo enter, 13 de acá hacia arriba y 13 de acá hacia abajo. Entonces ya tendría yo ubicado el agujero de diámetro 26. ¿Qué me estaría faltando? Me estaría faltando trimar el resto, recortar el excedente hacia la derecha y hacia la izquierda. Para recortar, lo hago con el comando trim. Le digo que ese sería un delimitador y ese también. Este delimita hacia la derecha y este delimita hacia la izquierda. ¿Alguna otra cosita me ha preguntado AutoCAD? No, nada más. Entonces, enter. ¿Qué va a cortar? Ahí, 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 S, S y S. La línea del centro del agujero, nosotros no deberíamos haberla cortado. Deberíamos haberla dejado más larga por la misma razón de la que hablamos recién. En las líneas de centro en general se las deja sobresalir un poco para que se diferencien del resto de la geometría. Y de hecho la vamos a dejar un poco más larga. Pero yo ahora quiero que la trimen porque quiero que quede con un largo tal que aparezca un problema enseguida para que lo podamos discutir ahora y que no les pase a ustedes cuando estén solos. Entonces ahí de alguna manera les estoy forzando una situación para que cuando salte la podamos discutir. Así que trimen hacia la derecha y hacia la izquierda ambos lados. Si alguien tiene problemas, por favor dígalo. ¿Cuántas veces han grabado ya? Quizás ninguna. Recuerden, cada tanto vayamos grabando. Para grabar vamos a File, Save, guardar, salvar. La diferencia entre Save y el Save As es entre salvar o guardar y salvar como o guardar como. Es la misma diferencia que tienen todos los programas, el Word, el Excel, todos tienen un guardar como, un salvar como, un save o save as, como en el caso de AutoCAD que está en inglés. ¿Cuál es la diferencia entre un save y un save as? El save as me permite a mí no solo grabar el archivo, sino que además me permite cambiarle el nombre y también si quiero cambiar la ruta de acceso en la unidad de disco. Es decir, yo puedo redireccionar el archivo hacia otra unidad de disco, hacia otra carpeta, lo que sea. En cambio, el save me graba con el nombre que el archivo ya tiene y en la posición del disco que ya tiene. Solamente es un grabador rápido. No me permite cambiar ni nombre ni ruta de acceso. El save as sí. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Fíjense que el save también, por defecto, viene como control S. Es decir, que si ustedes hacen control S cada tanto, si se acostumbran a hacer control S, van a grabar y una vez que se han hecho el hábito, después se termina convirtiendo en un reflejo, ni se dan cuenta la cantidad de veces por minuto que graban. Entonces, grabar es un hábito que se logra a golpes, se logra perdiendo información. Cuando les ha pasado 3 veces, ahí recién ustedes se forman el hábito, de la misma manera que yo me hice el hábito de ponerme el cinturón de seguridad. Hasta que no me hicieron una multa, no me puse el cinturón de seguridad. A partir de la multa, me hice el hábito. ¿De acuerdo? Esto es igual, perdiendo informaciones como uno en general se hace el hábito de grabar sistemáticamente. Bueno, ¿a todos les salió esto? Bien. Sí. Bueno, de acuerdo. Me han comentado de que 1 hora y media es mucho tiempo para hacer un pequeño recreo, así que en lugar de hacer un recreo a la 1 hora y media de 15 minutos, vamos a hacer 2 de 10 minutos. Porque por ahí 1 hora y media quizás sea demasiado tiempo, demasiado largo el tramo. Entonces vamos a parar ahora 10 minutos y enseguida retomamos, ¿de acuerdo? Ok. Bueno. Ok.